El fútbol sudamericano siempre ha tenido a tres equipos dominantes, que casi siempre están un escalón por encima del resto. Argentina, Brasil y Uruguay históricamente son muy superiores a los 7 seleccionados restantes, pero el cuarto puesto del continente nunca ha sido decisivo. Hoy vengo a exponer sobre la historia de la selección de Colombia, uno de los seleccionados que entra en la conversación sobre el cuarto grande de Conmebol. Vamos a repasar sus inicios, el desarrollo, la cúspide y la actualidad. La historia de Colombia en el fútbol empezó relativamente tarde en comparación al resto de equipos de la Confederación. A pesar de haber jugado su primer partido antes que selecciones como Perú, Bolivia o Ecuador, Colombia no jugó el campeonato sudamericano hasta 1945. También fue junto a Venezuela y Ecuador el único país sudamericano que no jugó el Mundial de 1930. En los años 30, Colombia jugó exclusivamente en amistosos y torneos alternativos, como lo fueron los Juegos Caribeños y Sudamericanos y los Juegos Bolivarianos. Después de un cuarto lugar en la edición de 1938 de este segundo torneo, Colombia no jugó otra vez hasta lo que fue su debut en el Campeonato Sudamericano. Estos largos periodos entre partidos realmente retrasaron el avance del fútbol colombiano. Mientras Perú, Paraguay y Chile eran consistentes partícipes del Campeonato Sudamericano junto a los tres grandes, Colombia se limitaba a participar de forma esporádica en otros torneos. Para contextualizar, cuando Colombia jugó su primera Copa América en 1945, Chile estaba jugando su 13ª edición. Paraguay ya había jugado 10 veces y Perú en 7 ediciones había sido campeón una vez. Este debut sudamericano tampoco fue destacable para Colombia, quedando en el 5º lugar. Colombia repitió participación en el torneo, jugando la Copa de 1947. Sin embargo, el seleccionado fue último en la Copa. El fútbol verdaderamente profesional en el país inició en 1949 jugando el campeonato sudamericano de ese año. Otra vez los cafeteros no sobresalieron y fueron últimos en el torneo. En los años 50, Colombia brilló por su ausencia en torneos internacionales, aunque esta vez fue por un escándalo. El llamado El Dorado fue una época en la que la Liga Colombiana se desafilió de la FIFA. Esto ocurrió tras disputas internas en las que DIMAYOR, la organización encargada de los torneos profesionales en Colombia, dejara la federación. La FIFA castigó al país al expulsarlo de todos los torneos internacionales que fueran a disputarse. Al no estar afiliada a la FIFA, la Liga Colombiana tuvo toda la libertad de fichar a jugadores extranjeros sin costo alguno, particularidad que fue explotada por los clubes del país. El Dorado se acabó en 1954 tras un acuerdo entre FIFA y DIMAYOR para que todo volviera a la normalidad. De todos modos, la selección no jugó el Campeonato Sudamericano de 1955 y 1956. No volvería a jugar hasta la edición de 1957 junto a las eliminatorias de Suecia 58. Después de no jugar los dos campeonatos sudamericanos de 1959, vino un pequeño punto de inflexión para Colombia. En un mano a mano contra Perú, Colombia aseguró su clasificación a Chile en 1962. Este, además de ser el debut mundialista de los cafeteros, convirtió a Colombia en el primer equipo sudamericano en debutar en un mundial después de Uruguay en 1930. La suerte no estuvo del lado de Colombia en el sorteo de los grupos, ya que su zona estuvo conformada por las potencias europeas de Yugoslavia y Unión Soviética, además del bicampeón mundial Uruguay. Los cafeteros comenzaron relativamente bien al perder con una remontada contra los charrúas. Después vino el momento más recordado de su copa, además de ser un momento icónico en los mundiales. Colombia, jugando contra la poderosa selección soviética, logró conseguir un empate peleadísimo por 4-4. Tras estar 4-1 abajo con media hora restante, Colombia anotó 3 goles tardíos y sacó un punto valioso.
Todo esto es impresionante para un debutante, pero Marcos Coll de la tricolor hizo el único gol olímpico en la historia de los mundiales. En general, este fue un partido memorable para la Sele, que no solo le hizo frente a un seleccionado muy poderoso, sino que dejó una marca imborrable en la Copa del Mundo. La fecha final fue una goleada en contra por 5-0 ante Yugoslavia. Este resultado dejó a Colombia en el último lugar del grupo, pero ante todo se había hecho progreso importante en el desarrollo de la selección. El campeonato sudamericano del año siguiente no fue para nada destacable, siendo que Colombia fue último en el torneo con un solo empate. La Sele intentaría ir a un segundo mundial consecutivo, pero su eliminatoria a Inglaterra 66 no fue exitosa. El campeonato sudamericano de 1967 por alguna razón tuvo una clasificación y Colombia perdió su mano a mano contra Chile. La Copa América tuvo una pausa importante de 8 años, periodo en el que Colombia jugó amistosos y clasificaciones al Mundial. En su camino rumbo a México 70 no estuvo ni cerca de conseguir el cupo. El proceso de Alemania 74 fue muchísimo más aceptable. Colombia de hecho terminó la campaña de forma invicta, pero su inferior diferencia de gol terminó costándole el cupo. A pesar de los considerables avances hechos por la selección colombiana, estaba claro que todavía había mucho camino por recorrer. Sin embargo, la renovada Copa América se jugaría en 1975, siendo esta una buena oportunidad para que Colombia también se renueve. La Copa América 1975 contó con un formato diferente. En lugar de jugarse en un todos contra todos, ahora se jugaría con 3 grupos de 3 en los que los líderes avanzaban a semifinales junto al campeón vigente. Colombia para este punto no había hecho nada relevante en el torneo, pero esto cambió rápidamente. Contra Paraguay y Ecuador, los cafeteros dominaron su grupo y se metieron a semis, siendo esta la primera vez que estaban entre los 4 mejores. Contra Uruguay en las semifinales, Colombia dio un golpe de autoridad, ganando de local por 3-0 y asegurando su cupo a la final a pesar de perder por 1-0 en la vuelta. Los cafeteros se metieron a una histórica final sudamericana por primera vez en su historia, y esta sería contra Perú. Colombia nuevamente ganó de local, pero al perder de visitante tendría que jugar un desempate. La nueva final en Caracas terminaría en decepción para Colombia, ya que Perú ganó por 1-0 y ganó el torneo. Lamentablemente este solo fue un pequeño destello de excelencia entre años de mediocridad. El camino a Argentina 1978 fue un fracaso total, quedando colista en su grupo. La Copa América 1979 no fue para nada mala, pero a Colombia no le alcanzó para meterse a semifinales otra vez. La Sele otra vez estuvo muy lejos de clasificar al Mundial, teniendo una campaña irrelevante rumbo a España en 1982. Perú otra vez fue el verdugo de Colombia en la Copa América, quedando fuera en la primera fase de 1983. Para el siguiente mundial podría solo mencionar el proceso clasificatorio de los cafeteros y seguir con la historia, pero tengo que hablar de algo importante. Por si no sabían, México 1986 originalmente iba a ser Colombia 1986. En 1974 Colombia fue elegido como el país sede del Mundial del 86. Sin embargo, se tenía entendido que iba a albergar un torneo de 16 países. Los requisitos de la FIFA eran grandes y el proceso que se hacía con el pasar de los años era insuficiente para que Colombia finalmente fuera la sede. Los distintos presidentes colombianos durante este periodo expresaron apoyo variante a la designación de la sede a su país. En 1982, Belisario Betancur, entonces presidente de Colombia, confirmó el retiro del país como anfitrión mundialista. Esta fue otra vez que Colombia hizo historia en el Mundial, ya que ha sido el único país que no cumplió con su rol de sede de una Copa del Mundo. Obviamente Colombia perdió el privilegio de clasificar directamente al Mundial, y por mérito propio no pudo conseguir el cupo. En la Copa América de 1987 se quedó con el tercer lugar, una hazaña importante entre tantos fracasos. Sin embargo, para la edición del 89 todo volvió a la normalidad. La Sele quedó fuera en primera fase. Está claro que en toda la historia de Colombia hasta este punto hay muy poco por destacar. Una participación mundialista y llegar 2 veces
veces al podio sudamericano fue todo lo que hicieron los cafeteros en 50 años de historia. Este registro fue bastante pobre en comparación al resto de equipos sudamericanos. Solo el tiempo diría si Colombia algún día podría estar al nivel de sus rivales, pero el optimismo era escaso. Colombia inició los años 90 con mucho optimismo. Su clasificación a Italia 1990 se consolidó tras ganar su grupo de eliminatoria y eliminar a Israel en el repechaje al torneo. Un año antes de la Copa, en 1989, Atlético Nacional había sido campeón de la Copa Libertadores, siendo el primer club colombiano en ganar el torneo. Una parte importante de ese conjunto formó parte de la selección cafetera en el Mundial, destacando sobre todo a René Higuita como capitán y portero de la escuadra verdolaga, y a Francisco Maturana como entrenador. Colombia inició su primer Mundial en 28 años con una sólida victoria sobre Emiratos Árabes Unidos, su primer triunfo en la Copa. Después sufrió una desafortunada derrota contra Yugoslavia por 1-0. Esto no dejaba bien parado al conjunto sudamericano. Su siguiente rival era la siempre feroz selección alemana, la cual venía de propinar sendas goleadas a yugoslavos y emiratís. No obstante, los cafeteros mantuvieron la portería en cero durante más de 80 minutos, pero todo parecía venirse abajo con un gol alemán en el 88. Cuando todo estaba perdido, Freddy Rincón fue el héroe con un gol en el 90+3, dando un empate suficiente para que Colombia avanzara a octavos. En esta ronda esperaba Camerún, realmente uno de los rivales más accesibles para que Colombia continuara su historia. El partido otra vez fue muy parejo y los 90 minutos no dejaron a un claro ganador. En la prórroga, Camerún anotó 2 goles rápidamente, los cuales fueron suficientes para negar la anotación tardía de Redín. De esta forma, Colombia quedó eliminada. Este no fue un mal mundial para una selección con pocos antecedentes en la Copa, especialmente considerando lo intrascendente que había sido la selección colombiana apenas unos años atrás. Este conjunto colombiano había demostrado más potencial que cualquier otro en la historia, así que los años siguientes podían ser incluso mejores. La Copa América 1991 fue una buena continuación de lo hecho en Italia 90. Colombia avanzó la primera fase como líder de grupo, destacando sobre todo una sólida victoria por 2-0 contra Brasil. En la liguilla final, Colombia no pudo hacer mucho y se quedó con el cuarto lugar de la Copa. Nuevamente un pequeño avance para el conjunto colombiano. La Copa América 1993 tampoco defraudó. Colombia otra vez fue líder en la primera fase, en esta ocasión superando a Argentina. No contento con esto, la Sele eliminó a Uruguay en cuartos de final por medio de los penales. En semis repitió partido contra Argentina, y a pesar de haber mantenido el empate en todo el juego, los penales fueron crueles con Colombia y la eliminaron de la Copa. El consuelo de la selección fue llevarse el tercer lugar contra Ecuador. Como ya dije, estos resultados eran un avance excelente en comparación a lo visto durante los años 80, pero mientras la Copa América 1993 se jugaba, Colombia demostraba todavía más calidad en las eliminatorias a Estados Unidos 94. Una cosa es quitarle el liderato a Argentina en una Copa América, pero una muy diferente es quitarle el cupo directo al Mundial con una goleada de 5-0 en Buenos Aires en la fecha final. Esta victoria es de las más icónicas de Colombia, demostrando el poder de la Sele tras los comentarios hechos por Diego Maradona en la previa. Con este gran antecedente, las expectativas hacia Colombia crecieron de forma monumental. Por lo que pude encontrar, la Sele era la sexta favorita a ganar el Mundial acorde a las casas de apuestas. Para contextualizar, en 1990 Colombia fue la 18ª favorita por este mismo medio. Las cosas no podían mejorar, especialmente al ver el grupo bastante accesible que tuvo el conjunto colombiano en el Mundial. Esta era su chance de llegar muy lejos. Colombia inició la Copa muy mal, perdió de forma bastante clara contra una selección rumana que también llegaba muy bien. Un pequeño desliz, claro, pero contra Estados Unidos no había forma de que la Sele perdiera. Era un equipo que solo tenía la localía a su favor.
Sin embargo, eso fue suficiente para propinarle otra derrota a Colombia, una que fue fatal. A pesar de ganar por 2-0 contra Suiza en la fecha final, ese triunfo fue insuficiente y la favorita selección cafetera quedó fuera mucho antes de lo que cualquiera hubiera esperado. Trágicamente, la pérdida no solo fue deportiva, ya que días después de la salida de Colombia del Mundial, Andrés Escobar fue asesinado una vez regresó al país. Andrés Escobar había sido el protagonista de la derrota colombiana a manos de Estados Unidos, ya que anotó el autogol que abrió el marcador de ese partido. Esta es la atribución principal dada a su asesinato, una especie de venganza por un simple error humano. El Mundial del 94 no solo fue un fracaso para Colombia, también es un recuerdo doloroso de la muerte injusta de un jugador que representó a su país ante todo el planeta. La Copa América del 95 devolvió a Colombia a un mejor nivel. A pesar de su mediocre fase de grupos, la Sele entró a semifinales tras vencer a Paraguay en penales. La final nuevamente fue inalcanzable, esta vez perdiendo en semis contra Uruguay. Colombia una vez más tuvo que quedarse con el tercer lugar, un buen resultado, pero dolía considerando lo cerca que estaba del partido decisivo. La Copa América del 97 fue bastante mediocre. La Sele solo se llevó una victoria en fase de grupos y en cuartos de final perdió contra Bolivia y quedó fuera. Pese a la mala participación, Colombia siguió impresionando al clasificar a un tercer mundial consecutivo. Para esta copa, los cafeteros ya no eran grandes favoritos como en el 94, pero igual se esperaba un papel decente. Al igual que en el mundial anterior, Colombia tuvo un mundial para el olvido. Perdió contra Rumania otra vez, le ganó a Túnez de forma sufrida e Inglaterra le eliminó en la fecha final. La Copa América del 99 tampoco fue muy destacable. Si bien Colombia deslumbró en la fase de grupos con 3 victorias, Chile rápidamente eliminó a la Sele en cuartos de final. La década de los 90 tuvo sus buenos momentos para Colombia y definitivamente merece el título de la época dorada. Hay que recordar que antes de 1990 Colombia había ido a un solo mundial y en este periodo clasificó a 3 consecutivos. El éxito en Copa América también es respetable, quedando tercero en 2 ocasiones cuando antes de los 90 solo había estado en el top 3 2 veces. También hay que reconocer el impacto de los clubes colombianos durante esta época. América de Cali a finales de los 80 cosechó 3 subcampeonatos consecutivos en Libertadores. Atlético Nacional fue el primer campeón colombiano de la competencia y en 1995, 96 y 99 3 clubes colombianos fueron subcampeones del torneo. Estos clubes generalmente tenían jugadores de la selección, especialmente en esa escuadra de 1990 que tuvo al DT de la Libertadores de Atlético Nacional y a muchos jugadores en común. A pesar de que hubo una pequeña caída en los años finales, lo mejor todavía estaba por llegar. Colombia albergó la Copa América 2001 y siendo anfitrión no podía defraudar. La Copa tuvo un par de inconvenientes con las participaciones de Canadá y Argentina, los cuales se retiraron por la inestabilidad de albergar el torneo en un país con problemas de seguridad. Sin embargo, los reemplazos de Honduras y Costa Rica fueron suficientes para que el torneo se jugara sin ningún cupo vacante. Colombia superó la fase de grupos sin problema alguno, venciendo a Venezuela, Ecuador y Chile sin recibir un solo gol. En cuartos de final goleó a Perú y se metió nuevamente a semifinales. La Sele entró a su segunda final sudamericana tras vencer a Honduras por 2-0. Una oportunidad más perfecta para ganar no existía. La final era contra México y nadie había anotado un gol ante la selección local. Todo podía ser perfecto y lo fue. Iván Córdoba fue el héroe colombiano que anotó el gol de la victoria para darle a su selección su primera y única Copa América hasta la fecha. Este era el punto de inflexión que necesitaba Colombia. Tras una década de éxitos y avances, esta fue la culminación del gran trabajo de una gran generación. Colombia nunca antes se vio tan fuerte como en los años 90 e inicios del 2000. Con la gesta ya completada, Colombia ahora tenía que seguir creciendo. Su trabajo sería consolidarse como una selección fuerte en Copa América y constante en los mundiales.
Bueno, no voy a entretenerme con preámbulos y dramas. Colombia no siguió creciendo. Lo posterior a 2001 fue de lo más olvidable para la selección. Colombia casi se mete al repechaje de Corea del Sur-Japón 2002, pero se quedó al margen tras un sospechoso empate entre Uruguay y Argentina en la fecha final. La racha de 3 mundiales seguidos había terminado. La participación de la Sele en la Copa Confederaciones 2003 no fue mala. Pasó la fase de grupos y quedó en el 4º lugar. No fue nada muy memorable, pero no fue un fracaso rotundo en el plano internacional. La defensa del título sudamericano en 2004 nuevamente fue bastante regular. Colombia pasó la fase de grupos sin problemas y en cuartos venció a Costa Rica por 2-0. Otra vez en semifinales, Argentina fue autoritaria y ganó por 3-0. Colombia se conformó con un 4º lugar tras perder el partido del consuelo por 2-1. Esta Copa América me intriga porque ocurrió en el mismo año en el que Once Caldas ganó la Copa Libertadores. Uno hubiera esperado que la selección tendría más incorporaciones de esa escuadra. Sin embargo, solo 2 jugadores del club participaron en la Copa América 2004. Colombia quedó fuera del mundial otra vez y en circunstancias muy similares a las de 2002. La Sele quedó en el 6º lugar de la eliminatoria tras vencer a Paraguay en la fecha final, perdiendo el cupo del repechaje porque Uruguay consiguió un resultado conveniente contra Argentina. En fin, estas son solo especulaciones. Si Colombia no quería quedar fuera, entonces hubiera jugado mejor antes de la jornada final. La Copa América 2007 fue un rotundo fracaso. Colombia ni siquiera pasó la fase de grupos. Sus derrotas ante Paraguay y Argentina la condenaron a la eliminación a pesar de una gris victoria contra Estados Unidos. Al igual que la tripleta de clasificaciones mundialistas de los años 90, Colombia completó una tripleta de ausencias mundialistas en los años 2000. La eliminatoria a Sudáfrica 2010 fue mala, tanto así que la fecha final fue intrascendente para los cafeteros. La victoria no les sirvió de nada. Cerrando este periodo está la Copa América 2011. A pesar de una buena fase de grupos, Colombia quedó fuera contra Perú en cuartos de final. Y bueno, no me gustaría desmeritar a Perú, pero en ese momento era una de las peores selecciones de Conmebol. Esta época la resumí tanto porque realmente hay muy poco por mencionar. Colombia no fue a ningún mundial a pesar de haber estado muy cerca, y en la Copa América no hubo nada particularmente memorable. A nivel clubes, hubo un par de temporadas en la que los equipos colombianos llegaron lejos en Libertadores y Sudamericana, pero no se igualaba a lo visto en los años 90. Colombia falló en su búsqueda de ser un equipo más constante en Sudamérica y rápidamente redujo su nivel tras su mejor época. Ahora entramos a los años recientes en los que Colombia experimentó momentos muy interesantes. Colombia tuvo un magnífico regreso a la Copa del Mundo en 2014. Este repunte de la Sele no fue ninguna coincidencia. El creciente talento de los cafeteros llevaba dando de qué hablar desde un par de años atrás. Juan Cuadrado tuvo una temporada muy destacada con la Fiorentina. Cristian Zapata jugó 20 partidos con el Milán en esa temporada, y la gran figura fue James Rodríguez, que ese año en Mónaco fue el máximo asistidor y segundo máximo goleador del equipo monegasco, y 3 años antes había sido una de las estrellas colombianas del Mundial Sub-20. Una ausencia a mencionar en este torneo fue la de Radamel Falcao, que también venía de una buena temporada en Mónaco y que años atrás había sido una gran figura en Atlético Madrid. El Tigre se perdió el Mundial por una dura lesión, así que es interesante pensar si a Colombia le hubiera ido mejor teniendo a este talentoso jugador. Colombia fue cabeza de serie del Mundial por su excelente posición en el ranking FIFA, estando en el 4º lugar en octubre de 2013. Su zona estuvo conformada por Costa de Marfil, Grecia y Japón. La fase de grupos de la Sele ha sido estadísticamente una de las mejores de la historia de los mundiales, con 9 puntos y más 7 de diferencia de gol. Colombia arrasó y se metió a octavos de final contra una selección uruguaya que había tenido problemas para pasar de su grupo. Los cafeteros no se complicaron contra Uruguay y se quedaron con el pase a cuartos de final con un excelente doblete de James Rodríguez. Colombia, estando entre los mejores 8, ya estaba teniendo su mejor participación mundialista, pero
pero quería seguir haciendo historia. Lamentablemente el partido contra Brasil fue un fiasco total, pero no por el desempeño colombiano. El problema de este encuentro radicó en el polémico arbitraje, con varias acciones que favorecieron a Brasil. Primero que nada, el juego fue sumamente brusco, con la mayoría de faltas siendo hechas por la verde amarela. Segundo y mucho más importante, el gol de Yepes anulado que hubiera puesto el 1-1. Esta anotación definitivamente hubiera cambiado el rumbo del juego y un offside sospechoso terminó sentenciando la eliminación colombiana. Sin embargo, Colombia no se fue sin consuelo, ya que 4 días después Brasil fue pulverizada en su propio patio. Brasil 2014 tuvo una de las performances más dominantes de cualquier conjunto sudamericano ajeno a los tres grandes. Colombia jugó 5 partidos excelentes, con 4 victorias y una única derrota muy disputada ante Brasil como local. James Rodríguez fue el máximo goleador de la Copa y dejó una marca imborrable en los mundiales. Ahora sí, Colombia tenía lo necesario para competir de forma constante. Solo un año después tendría la oportunidad de deslumbrar nuevamente. La Copa América 2015 para Colombia fue simplemente mediocre y un retroceso masivo en comparación a lo visto en 2014. La Sele pasó la primera fase con lo justo, siendo lo único destacable una victoria por la mínima contra Brasil. En cuartos de final acabó todo contra Argentina, un partido que terminó en un empate a 0 y derrota en los penales. Colombia en este torneo solo anotó un gol, el segundo peor equipo en esa métrica, y lo más destacable fue que Jason Murillo ganó el premio a mejor jugador joven. La Copa América Centenario fue mucho más sólida, pero no llegaba a ser igual de épica que lo de Brasil 2014. En la fase de grupos perdió el liderato tras una sorpresiva derrota contra Costa Rica, en cuartos venció a Perú en penales y contra Chile en semis perdió por 2-0. La Sele se quedó con el bronce al vencer a Estados Unidos. Aquí se vio a un equipo mucho mejor que el del año anterior. Colombia solo tuvo el infortunio de haberse enfrentado a Chile en su apogeo. Colombia se clasificó a Rusia 2018 en una eliminatoria bastante pareja, consiguiendo clasificaciones mundialistas seguidas igual que en aquellos grandes años 90. La Sele estaría en otro grupo bastante favorable y su rendimiento fue bueno, pero no tanto como en 2014. Su participación comenzó con una sorpresiva derrota contra Japón, pero 2 victorias seguidas le aseguraron el liderato. En octavos esperaba Inglaterra con una de sus mejores generaciones. Los ingleses lideraron desde el minuto 57 y parecía que se iban a llevar el pase a cuartos sin gran complicación. No obstante, un gol agónico de Yerry Mina salvó a Colombia y la metió a la prórroga, una en la que el marcador no se movería. La tanda de penaltis le negó a los colombianos otro pase a cuartos de final y la eliminó del mundial. Rusia 2018 no fue un mal torneo del todo. Si bien no llegó a la grandeza vista en Brasil 2014, Colombia nuevamente llevó a un gran equipo hasta el límite, dejando en claro que su eliminación no se daría sin sufrimiento para el rival. Yerry Mina fue el jugador más destacado de Colombia, anotando goles determinantes contra Senegal e Inglaterra. La Copa América 2019 fue bizarra para Colombia. La fase de grupos la pasó sin problema alguno con 9 puntos y ni un solo gol en contra. Sin embargo, la Sele sufrió otra caída en penales, esta vez ante Chile. De esta forma, Colombia se queda con el infame récord de terminar una Copa América sin goles en contra, pero sin ganar el título. Como dato curioso, el último equipo en haber quedado sin goles en contra había sido la misma Colombia en 2001. Ahora pasamos a la Copa América 2021, la cual originalmente iba a ser albergada en Colombia y Argentina. La sede tuvo que ser cambiada a Brasil debido al impacto de la pandemia y las protestas que estaban ocurriendo en el país durante los primeros meses de 2021. La campaña de la Sele comenzó en la zona norte. Con 4 puntos en 4 partidos, Colombia estuvo lejos de deslumbrar, pero de igual forma pasó la primera fase. Cabe resaltar que nuevamente hubo un partido polémico entre brasileños y colombianos, en el que el arbitraje adicionó una cantidad masiva de tiempo, periodo en el que Brasil se llevó la victoria. En fin, Colombia pasó la fase de grupos y ahora jugaría los cuartos contra Uruguay. Tras un aburrido 0-0, los cafeteros finalmente fueron capaces de superar una tanda de penales y se metieron a semifinales.
Contra Argentina el partido quedó empate, y como una victoria en penales fue demasiado para Colombia, aquí perdieron y se quedaron a puertas de la final. Los colombianos nuevamente se quedaron con el tercer puesto tras vencer por 3-2 a Perú. Este torneo estuvo lejos de ser estelar para Colombia. El tercer lugar claramente es muy meritorio, pero lo visto en el campo no fue muy bueno. Sin embargo, había una gran promesa para el futuro de la selección cafetera, y es que un joven Luis Díaz fue el máximo goleador de la Copa, anotando contra Brasil, Argentina y Perú en el partido del tercer lugar. Colombia ya se había mantenido con un gran nivel por más de 7 años y el futuro parecía prometedor con la aparición de talentosos jugadores. Con buenas participaciones en los mundiales y regular desempeño en las Copas Américas, Colombia buscaba su clasificación a un tercer mundial consecutivo en el camino a Qatar 2022. De conseguir este hito, la Sele de estos años tendría estadísticamente mejores resultados que incluso en ese histórico periodo de los 90. Lamentablemente, clasificar a un tercer mundial consecutivo no estaba en el destino de Colombia. Una clasificación extremadamente trabada dejó a la Sele a puertas del puesto de repechaje. Sin embargo, una terrible racha de resultados entre la jornada 10 y 14, periodo en el que Colombia no anotó un solo gol, la terminó condenando. El clavo en el ataúd, sin embargo, fue contra Perú en la jornada 15, partido en el que Colombia tuvo un ataque persistente, pero sin la precisión para marcar gol. Perú en los minutos finales, con una de sus pocas chances, se llevó la victoria en Barranquilla y cambió el curso de la eliminatoria. Antes de hablar de la Copa América 2024, es importante destacar el cambio de Colombia de cara al Mundial 2026. Actualmente se encuentra en el sexto lugar y su cupo no está en peligro a falta de 4 fechas. Sin embargo, en las últimas jornadas ha tenido un bajón en su rendimiento, bajando 4 puestos en la tabla desde la fecha 10. Por ahora sigue teniendo la clasificación en sus manos, pero más descuidos podrían pasarle factura. En fin, con ese repaso de las eliminatorias actuales, veamos lo ocurrido en la Copa América 2024, la campaña más memorable de Colombia desde su título en 2001. Colombia llegaba con una escuadra renovada y con mucho talento. John Córdoba venía de una gran temporada en el Krasnodar ruso. Richard Ríos en Palmeiras también había sido muy destacado, y James Rodríguez regresó a la escuadra después de haberse perdido la Copa América 2021. El camino de Colombia empezó con una gran fase de grupos, ronda en la que superó a Brasil y le quitó el liderato. Con esto evitó a Uruguay y jugó contra Panamá en cuartos de final. El 5-0 final dejó en claro que Colombia iba con todo, y en semifinales venció a los charrúas por 1-0 para finalmente entrar al partido decisivo de la Copa América. Esta final fue contra Argentina y el partido fue bastante parejo. El marcador no se movió en los 90 minutos, así que la prórroga fue necesaria para definir el cotejo. Cuando parecía que todo se iba a ir a los penales, Lautaro Martínez anotó el gol decisivo en el minuto 112 y con eso aseguró que Colombia se quedara con el segundo lugar. A pesar del desafortunado desenlace, Colombia tuvo una campaña de Copa América que estuvo a la altura. La Sele tuvo partidazos contra Panamá y Costa Rica y no se achicó contra Uruguay o Brasil. Incluso la final perdida contra Argentina fue bastante pareja. James Rodríguez, al igual que en 2014, fue el jugador emblemático de Colombia, siendo el máximo asistidor de la Copa. Colombia en la actualidad es un equipo muy sólido, que parece estar volviendo a la grandeza vista durante mediados de los 2010. Solo queda esperar a los torneos siguientes y ver si la Sele sigue cultivando su éxito para llegar más lejos en el Mundial y ganar su segunda Copa América. Bueno gente, esto ha sido todo por hoy. ¿Creen que Colombia sea el cuarto grande de Conmebol? ¿Cómo le irá en el próximo Mundial? Los leo en los comentarios. Yo soy Funanimator y con esto me despido.